Entonces, vamos a ir arrancando ya. Feliz tarde a todos los asistentes. El día de hoy es un día muy interesante porque vamos a hablar de un tema que pues, tiene mucho reto para los que nos ponemos a hablar de él y es tratar de ver el futuro, y eso es bastante complicado, y más en un campo como este, donde las cosas van tan rápido y están en constante evolución. Entonces, más que hacer futurología, pues vamos a reflexionar sobre lo que nos puede deparar el futuro y también plantear algo que es interesante, y es que la mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Entonces, para crear el futuro hay que imaginar el futuro. Entonces, para imaginar el futuro hay que hablar un poco y hay que tener el contexto que ya hemos venido teniendo, pero la idea es imaginar un poquitico el posible futuro y ver qué es lo que tenemos que crear para que ese futuro sea, ojalá, lo mejor posible para los seres humanos. Vamos a desarrollar la agenda del día de hoy, donde vamos a hablar un poco de educación, de Deep Learning 3.0, de la N a la G y luego a la S, de una nueva ecuación para la inteligencia, de las preocupaciones, de las obligaciones, de las nuevas conversaciones, un poco de ciencia ficción y jugando al futurólogo. Vamos a hablar de la singularidad y luego vamos a tener un conversatorio con dos invitados que nos van a colaborar para poder adentrarnos pues, en esta temática que vuelvo a insistir, es compleja, difícil, pero vamos a hacer la tarea. Entonces, con respecto al futuro, pues la educación es uno de los campos que más se va a ver afectado por todo este tema. Ya hay quienes afirman que los títulos van a llegar a su fin porque ya pues, vamos a tener tan a la mano el conocimiento, la información de manera tan fácil, tan natural, pues que este tema de los títulos se puede estar reevaluando. Pero también, como lo vimos en algunos casos de uso de la vez pasada, también se puede plantear ese futuro en donde la educación lo que va a hacer es que va a progresar, va a ser más accesible para todo el mundo y nos va a permitir educarnos mejor. ¿Por qué? Porque los maestros y los mismos alumnos van a tener mejores herramientas, tutores personalizados, van a tener asistentes de educación que van a permitir que el proceso educativo pues, sea más profundo y mucho mejor. Entonces, el tema de los tutores, por ejemplo, vi hoy que Platzi ya está sacando un chat pues, que es conectado a su plataforma, y ese es un intento de empezar a hacer tutoría con inteligencia artificial en Platzi. Y es, pues, digamos, el primer ejemplo local. Y cuando alguien arranca, bueno, que los otros vienen detrás. Y es un llamado que este tipo de herramientas tienen que utilizarse de esa manera. Y ya arrancaron acá el señor Freire a mandar la pauta. Vamos a mirar el concepto de Deep Learning 3.0 para contextualizar lo que viene. Y esto en cuanto a tecnología, el señor Carlos Santana, que ya lo hemos visto acá varias veces, pues creo que es uno de los que más sabe del área en habla hispana, y por lo tanto es bastante importante escuchar lo que dice del futuro del Deep Learning 3.0. Poder ser. Esto para mí va a ser uno de los ejemplos donde la inteligencia artificial va a causar el mayor impacto, una revolución científica, y es lo que creo que va a abrir la puerta a mejoras en el ámbito de la ciencia. Para mí el nexo más importante de lo que puede estar por ocurrir es cuando la inteligencia artificial invada el mundo, el mundo científico. Para mí eso es lo que será el Deep Learning 3.0, y con esto vamos a acabar aquí. El Deep Learning 3.0 no existe todavía, existen todos estos conceptos que comento ahora, pero se está gestando, está como en un periodo donde esta tecnología se va probando, se va trabajando, se va aplicando a diferentes problemas y da algunos resultados, pero todavía no hemos visto este golpe que hemos visto, por ejemplo, con ChatGPT y con GPT-3.
Pero si esto funciona, esta será la verdadera inteligencia artificial desde mi punto de vista. Porque pensad que todo lo que hemos visto hasta ahora se basa en coger grandes corpus de datos de Internet y entrenar a modelos para que aprendan pues, de esos datos, ¿no? Es aprendizaje supervisado o autosupervisado. Aquí estamos hablando de aprendizaje reforzado, ¿vale? Que todavía está en discusión si es útil, no es útil, si funciona o no funciona. Por poner un ejemplo muy tonto, DeepMind, que para mí sería la empresa clave detrás de esta revolución, si lo consiguen, es la que consiguió pues, ganar al Go en 2014-2015, al campeón del mundo de Go. También ha conseguido ganar al campeón del mundo de ajedrez. Y esto lo han conseguido entrenando un algoritmo desde cero que sin conocimiento humano, jugando solo consigo mismo, de forma iterativa, ha conseguido elevar ese conocimiento de la nada hasta tener un sistema que puede ganar a campeones del mundo. ¿Vale? Esto para mí es la verdadera revolución de la inteligencia, generar inteligencia de forma que evolucione sola en entornos de simulación o contra problemas reales. Esto por ahora está muy limitado. El aprendizaje reforzado, todo lo que está haciendo DeepMind, conceptos también que veremos como el embodiment, ¿no? Que llevan esta inteligencia artificial a robótica y que todo esto funcione, es para mí lo que va a definir el Deep Learning 3.0, se está trabajando en ello y me encantaría ver resultados reales sobre todo esto. Esta es la verdadera revolución que estamos viviendo ahora. La inteligencia artificial es un tsunami y como toda ola que venga, podemos intentar surfearla, nos pegaremos una hostia seguramente, podemos agacharnos e intentar pasarla por debajo, ¿vale? Pero lo que no podemos hacer es evitarla, ¿vale? Yo aquí os recomiendo que estéis atentos con todo lo que está sucediendo ahora y que sea como sea esta revolución, porque la vivamos todos, la disfrutemos todos y podamos compartirla en foros como estos y podamos comentar toda la revolución que se viene. Gracias. Entonces, como siempre, Carlos, pues hablando de manera muy clara, y él habla de ese futuro, de ya la inteligencia artificial, pues no es entrenada con un gran volumen de datos, sino que ella misma se va entrenando y va evolucionando, y ese es el futuro. Ya hay destellos del futuro, pero como él decía, en campos muy estrechos, la N, inteligencia artificial estrecha. Entonces ahí ya hay destellos de lo que viene a futuro. Pero estamos pasando, estamos por la mitad de esta flecha y estamos en esta transición hacia la inteligencia artificial de propósito general. Esa inteligencia artificial que va a ser como un ser humano y que va a poder funcionar en múltiples campos, y estoy absolutamente seguro que prácticamente a todos los que estamos sentados acá nos va a tocar ver esa transición donde por primera vez vamos a ver una máquina que hace labores como los seres humanos, si no es que ya lo hemos visto, porque eso está en discusión, lo vamos a ver en el próximo slide. Pero esta es la otra transición de la G a la S, la inteligencia artificial o la superinteligencia artificial. Esa es una transición pues, que todavía no se sabe si va a tocar verla, es posible que nos toque verla. Y sobre esto, creación o no, ya se están haciendo planteamientos muy serios, sobre todo en temas que tienen que ver con la seguridad, en temas que tienen que ver con la gobernanza. De hecho, hace algunos pocos días salió un escrito, una publicación de OpenAI, firmada por Sam Altman, por Ilya y por otros fundadores, en donde empezaron a hablar de que en este momento hay que ya pensar en la gobernanza de la superinteligencia artificial. Así lo plantean. Y también hace poco, él estuvo en el Congreso de Estados Unidos en una audiencia del Congreso de Estados Unidos, y en esa audiencia también sacó varios de los conceptos que hablan como en este escenario. Y hay uno que me dejó a mí pues me parece muy poderoso, y lo está planteando, y es que esto va a ser tan poderoso, que nos va a tocar utilizar herramientas que ya la humanidad tiene en otros campos que son muy riesgosos. Y dar un ejemplo concreto, dice, la superinteligencia artificial va a requerir de que existan agencias como la actual Agencia Internacional de Energía Atómica,
que es una agencia que se encarga de regular, de auditar, de verificar que todos los países cumplan ciertas reglas. ¿Por qué? Porque es una tecnología muy peligrosa, una tecnología que si se sale de control, pues puede ocurrir cosas tremendas. Hubo toda una generación que vivió con esa sombra de la Guerra Fría, donde no sabían si iba a haber una guerra nuclear. Ahorita eso ha amainado, pero de todas maneras, ese tipo de instituciones fueron creadas precisamente para evitar esos riesgos. Y estos señores están diciendo, ojo, que con la inteligencia artificial es posible que requiramos una agencia de ese estilo. Entonces, eso es una afirmación muy impactante y que también da cuenta del poder que va a tener esta tecnología. Esto no va a ser trivial, o sea, esta tecnología va a tener un poder gigantesco y va a hacer que nos preguntemos cosas que todavía no nos hemos preguntado y nos puede colocar en un riesgo existencial. Entonces, hay que tener en cuenta esos postulados, porque este tránsito que vamos por acá, ya estamos llegando acá, pero cuando hagamos el tránsito a la superinteligencia artificial, pues nos tocará tomar medidas para que eso no cause daño y para que eso no nos ponga en riesgo existencial como especie. Lo que les comentaba ahorita, porque les decía que estamos haciendo ese tránsito entre la inteligencia artificial estrecha y la inteligencia artificial general. Esto salió el 22 de marzo, un trabajo científico que habla de que ya en GPT-4 hay destellos de inteligencia artificial general. Estos papers son pues indexados en ARXIV y son trabajos científicos. O sea, esto es un trabajo que lo hacen con datos, con pruebas, con experimentos, y estos investigadores se dieron a la tarea de probar eso y dicen, hay destellos de inteligencia artificial general en este modelo GPT-4. Entonces, como les digo, nos va a tocar ver esa inteligencia artificial general a muchos de los que estamos aquí sentados y no a todos, y eso va a ser pues, casi que ver el surgimiento de una nueva especie inteligente en nuestro planeta, cosa que nunca ha pasado. Nosotros siempre hemos tenido una relación con las demás especies, pues digamos así, de superioridad, pero por primera vez vamos a tener algo que surge en la Tierra y que vamos a estar iguales y superados en muchos aspectos. Aquí hay voy a leer los planteamientos de este señor, porque este señor nos da una ecuación para la inteligencia que nos permite de alguna manera entender ciertos miedos, pero que esos miedos encarnan mucha realidad en torno a la inteligencia artificial. Este señor habla de la siguiente manera: no es que las máquinas primero se vuelvan inteligentes y luego megalómanas y que intenten apoderarse del mundo. Es todo lo contrario, que el impulso de tomar el control de todos los futuros posibles es un principio más fundamental que el de la inteligencia, que la inteligencia general puede de hecho surgir directamente de tomar el control, en vez de ser al revés. En pocas palabras, a la inteligencia no le gusta quedar atrapada, la inteligencia intenta maximizar la futura libertad de acción y mantener las opciones abiertas. Entonces, siempre en la ciencia ficción, ahorita vamos a ver un poco de ciencia ficción, pero tenemos ese imaginario de que hay que controlar la inteligencia artificial, hay que ponerle cercos, hay que encarcelarla. Por eso se habla del tema jailbreak, salir de la prisión. Entonces, y este nos presenta una perspectiva un poco diferente. No es que las máquinas se vuelvan superinteligentes y salgan, sino que ese tránsito a la inteligencia requiere salirse. Y entonces es para tener en cuenta ese postulado, porque lo dice con mucho fundamento, y de hecho con experimentos reales. Él ha desarrollado inteligencias artificiales donde con esa ecuación de maximizar las posibilidades de los futuros logra que un sistema se vuelva inteligente. Entonces es bien interesante. Entonces, ¿qué nos deja todo eso? Que nos dejan las dos visiones, la visión distópica, donde las máquinas se apoderan, nos controlan, nos esclavizan. Tenemos Matrix, que es
digamos que ese vistazo a esa distopía donde somos esclavizados por las máquinas y la visión utópica que también existe. Y ahorita vamos a ver a alguien que plantea esa visión utópica, pero están ahí, o sea, esos dos futuros están ahí. ¿Cuál va a ser el futuro? Pues todavía no sabemos. ¿A dónde tenemos que apuntar? Yo creía que es muy clara la respuesta, pues ojalá le pudiéramos apuntar a pues, no estar esclavizados por las máquinas. Y de ahí el postulado de que tenemos que empezar a imaginar ese futuro para luego crearlo, y esa es la mejor manera de predecirlo, ¿sí? O sea, porque si no, pues podemos caer en esto. Entonces hay mucha gente que está hablando, pues, cuidando todos esos intentos de hablar de la gobernanza, de la superinteligencia artificial, del safety, del alineamiento. Es un intento por llegar a esto, pues, porque esas máquinas pues, estén alineadas a los propósitos humanos y no nos hagan de control y no vayan a pasar un desastre. Entonces, este es el futuro que se está construyendo. Este charla que yo les decía, no la aventaron obviamente porque por cuestiones de tiempo, pero habla de manera muy clara de cómo es ese tema de perder el control de la inteligencia artificial. El tipo lo pinta supremamente bien, entonces ponen en el escenario cómo es una superinteligencia artificial, cómo se desarrolla una superinteligencia artificial y cómo va a ser de complicado controlar una superinteligencia artificial. Entonces es una muy buena charla TED porque nos muestra ese futuro, vuelvo a decir, distópico en algo. Nos dice, pues, es muy complicado no perder el control de estos aparatos, de estas máquinas inteligentes, y muestra ese escenario de cómo es, o sea, qué es una máquina inteligente, porque a veces como que se nos olvida, como que ese escenario de la superinteligencia artificial es pues, como tan elevado que a veces como que no lo logran entender. Este no lo explica muy bien y dice cómo podría ser una superinteligencia artificial, lo que podría llegar a ser. Entonces es bien interesante su apreciación. Este es otro señor que se ve en muchos lugares, Max Tegmark, y dice por qué una superinteligencia artificial no puede ser la última invención del ser humano. Él está pues como en el lado apocalíptico de la ecuación y alertando de los peligros que hay detrás de eso. Puedo insistir, son futuros probables, posibles, siempre todos los futuros son posibles, y hay quienes nos pintan un futuro muy complicado. Hay que conocerlo, hay que entender esos planteamientos para saber cómo nos podemos mover ante diferentes situaciones. Esta es otra charla que la traigo a colación, que la pongo acá, y que me parece que es fundamental, y es el planteamiento de que estos avances hacen mucho más importantes pues, campos como la moral, yo diría también que como la ética, como la filosofía. Estamos en una época que podría ser el resurgimiento de la filosofía, de la ética, de la moral, de la axiología. Es como un nuevo renacimiento, porque uno ve que ya esos son temas recurrentes. Si uno ve a la persona hablando de tecnología de este tipo y literalmente terminan en una conversación filosófica. Entonces, eso va a probar algo está pasando ahí. Yo todavía no logro entender por qué pasa eso. Porque en este momento es que resurgen esas conversaciones, pero es una realidad. O sea, esto está pasando y eso hace que estos campos del saber sean mucho más importantes de lo que eran hace una década, hace 2 décadas. Recuerden que ayer vimos ese caso, pero ayer vimos el caso de estudio del alineamiento de la inteligencia artificial, y esto sí se puede decir que es una disciplina de presente y con un gran futuro. ¿Por qué? Porque se van a requerir muchas personas, investigadores, gente muy creativa, testers, que le trabajen al tema del alineamiento de la inteligencia artificial, de ver cómo podemos que estas máquinas
pues cumplan los propósitos humanos, que no estén por fuera de esos propósitos. Y bueno, los buenos propósitos humanos, porque también hay gente que quiere acabar con la humanidad. Entonces, este es un propósito humano para unos pocos. Hay que mirar cómo logramos avances en eso, y ese es un tema de presente y de tremendo futuro. También lo vimos ayer, como el tema del safety o de la seguridad de la inteligencia artificial es algo también fundamental, y también como las cuestiones como el empleo, el trabajo, el impacto de toda esta tecnología en el mundo laboral, en el mundo empresarial, pues tiene que ser un tema de orden de seguridad. ¿Por qué? Porque va a ser tan grande que si no lo trabajamos como seguridad, pues va a haber un choque muy tremendo y nos va a tocar vivir una época con un desempleo muy grande. Pronto no ya, pero en unos cuantos años vamos a ver un choque en el tema del empleo tremendo. Vamos a ver quizás también mucha más acumulación de riqueza en pocas manos, y por eso también ahorita más que nunca salen temas de futuro, como por ejemplo el UBI, que es Universal Basic Income, o el ingreso básico universal. Hay muchas personas que plantean que eso tiene que ser una solución. ¿Por qué? Porque van a haber unos cuantos que acumulen tanto dinero, que controlan máquinas, todo eso, y tanto sin poder trabajar porque se van a caer los empleos. Que una de las maneras para que la sociedad siga funcionando es que estos que tienen mucho, pues repartan eso y entreguen a los otros un ingreso básico universal para que la sociedad funcione, porque si con unos poquitos controlan el dinero, pues la sociedad no funciona. La sociedad necesita que todo el mundo sea activo en la economía, y por eso estos planteamientos pues, de safety, de VI, son supremamente actuales y son del futuro, ¿vale? Esas conversaciones van a tener mucha más importancia en el futuro. Parece también que es posible que nos toque ver esto como ese surgimiento de esa tecnología. Aquí hay algo sutil, pero acuérdense que decía Carlos Santana, el embodiment, o sea, ya las tecnologías, ya la inteligencia artificial en un cuerpo humanizado, y también con ese tema de la conciencia de sí mismo, el self-awareness. Entonces, este es un escenario que nos va a tocar ver, que ya lo hemos visto mucho en ciencia ficción, es otra realidad, ya lo hemos visto ese planteamiento de cómo es una máquina que cobra conciencia de sí misma, y es algo que nos va a tocar y que va a plantear muchos interrogantes a futuro. Entonces, como les decía antes, a mí me encanta últimamente escuchar mucho a este señor Hassan Altman, porque realmente lo que muestra es que estas conversaciones de tecnología están alcanzando una profundidad, un nivel impresionante. Si no estoy mal, este es un podcast, es un podcast de Lex Fridman, y hablan casi 2 horas o 2 horas y media pues, de todos estos temas, y es una conversación de filósofos, dos personas filosofando, hablando de estos temas y planteando cosas muy elevadas. Una de ellas es, por ejemplo, ¿qué es ser consciente? ¿Cuál es la definición de ser consciente? ¿Cómo logramos nosotros diferenciar a alguien que está fingiendo ser consciente con alguien que realmente es consciente? Porque ellos dicen, hay máquinas que en eso parecieran que están conscientes, ¿vale? Fingen la conciencia. No son conscientes, pues están fingiendo. Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que una máquina dejó de fingir y empezó a estar consciente? Son preguntas muy importantes del campo de la filosofía. O sea, eso no es técnica, eso es filosofía. Y estos señores en estas conversaciones plantean este tipo de cosas. Como les decía, la ciencia ficción, las artes en general, son un vistazo al futuro, son una ventana hacia el futuro. Muchas veces
muy acertadas, otras veces no. Otras veces no. Uno ve películas que añejan bien, otras que añejan muy mal. Entonces uno las ve 2 o 3 décadas después y se ríe pues, de cómo se pensaba el futuro. Esta es una que yo pues, no me la he visto últimamente, pero estoy seguro que, por lo que me acuerdo, que está añejando muy bien. Y es una película que plantea ese jailbreak, o sea, ese salir de la prisión, ese self-awareness que hace que la inteligencia artificial salga. Es bastante inquietante y totalmente recomendada para quien quiera tener un vistazo a ese futuro posible de una inteligencia artificial prácticamente humana. Esta es otra super película que ya la he traído a colación varias veces aquí también, donde nos muestra una inteligencia artificial que es un sistema operativo y cómo el ser humano se enamora de ese sistema operativo y cómo ese sistema operativo evoluciona a un nivel pues ya superior al humano. Y es tremendo, o sea, y también estoy seguro que es una película que ha añejado muy bien, o sea, muestra un futuro muy probable, muy bien logrado. Esa realidad, pues, ya la estamos viviendo y la vamos a vivir en el cercano futuro mucho más potentemente porque vamos a tener asistentes por todas partes. Y esos asistentes, como tienen una interacción tan humana, pues van a lograr este tipo de interacciones que rozando la voz. Ya, ustedes saben, hay gente enamorada de la inteligencia artificial y cada vez más van a haber más personas enamoradas de esto. Entonces, eso es una realidad, pero también es un futuro supremamente probable. Vamos a empezar a ver también cosas como estas, en donde las personas van a empezar a decir, bueno, es que ya acabemos con los políticos, vamos a una inteligencia artificial a gobernar. No, pues, no nos haga muy extraño que en unos cuantos años hagan partidos que propongan a la inteligencia artificial como los gobernantes. Y ya hay personas que lo están haciendo. Si no estoy mal, uno de los fundadores de SoftBank tiene esa postura, vamos a acabar con los políticos, vamos a poner una máquina nos gobierne. Entonces, suena ahora ciencia ficción, pero nos va a tocar. Inclusive también las religiones, van a haber religiones donde si no es que las hay ya, donde el Dios va a ser una inteligencia artificial. Entonces, esto es todo un reto. Aquí hay otro tema de imaginarse el futuro, de las posibilidades que pueden tener estas inteligencias artificiales, y es combinar cosas que funcionaron con inteligencias humanas en un ejercicio que se llama crowd solving o hacer solución de problemas con multitudes. Esta plataforma Forbit se encargaba de, a través de un juego jugado por multitudes, ayudar a secuenciar proteínas. Y con este juego muchas personas lograban que el performance de esa plataforma fuera mejor que sistemas avanzados por la multitud. AlphaFold ya se conoció todas las proteínas, es decir, ya la inteligencia per se, la artificial ya logró mucho más de lo que pudo haber logrado Foldit. Pero el tema es cuando pongamos a muchas inteligencias a jugar o a actuar orquestadamente para solucionar problemas y que sean superinteligencias, bueno, o sea, ahí se le vuelve a la cabeza qué se podrá hacer con eso cuando pongamos a esas inteligencias a jugar a favor de la humanidad. Que cuando mezclemos inteligencia artificial con computación cuántica, esa es otra de las preguntas que va a pasar, o sea, es que la computación cuántica está en la puerta del horno también, está que sale, no se ve tanto, pero está que sale ya supuestamente hay computadores cuánticos comerciales y cosas por el estilo, pero cuando logremos esos computadores que tengan potencia infinita para cierto tipo de problemas, a actuar con algoritmos de inteligencia artificial. La cosa va a ser explosiva en mi concepto. Por ejemplo, nos vamos a poder ayudar para trabajar en cosas de ciberseguridad y ese es uno de los campos que hemos visto que va a ser más importantes también en el futuro. Y vamos a entrar ya en el campo de la utopía. Este señor se llama Jack Fresco. Ahí hay ya murió, pero hay una reseña en Wikipedia. Y este era uno de los señores que en un proyecto que se llama Proyecto Venus,
planteaba el uso de la inteligencia artificial en una utopía humana. Decía, a ver, es que los humanos ya no vamos a tener que trabajar, no vamos a dedicar a disfrutar la vida. Las máquinas van a trabajar por nosotros y nosotros vamos a dedicar a otras cosas. Y es una utopía total, pero ahí está planteada esa utopía, y esa utopía, y vamos a ver si somos capaces de construirla o si se nos cae en algún momento. Por último, este señor que también lo hemos traído a colación en múltiples ocasiones acá en esta cátedra, Raymond Kurzweil, habla de ese futuro que muy seguramente nos va a tocar, en donde nosotros nos fusionemos con las máquinas, en donde nosotros pues, podamos transferir la información que tenemos en nuestro cerebro a una máquina, y esa máquina pues, nos va a hacer inmortales. Él habla inclusive de que esto se va a lograr en el 2045 y que el test de Turing se va a lograr sobrepasar el 2029, y yo pregunto, ¿no será que eso ya se sobrepasó? ¿O se va a sobrepasar antes? Pero esa fecha, 2029, está como veremos, con el 2045 es cuando él dice, nos vamos a fusionar con las máquinas, vamos a ser inmortales en 2045. Y esta idea ha sido muy acertada en las predicciones, muy buen futurólogo, y de pronto nos toca ese momento. La ciencia ficción también tiene cosas muy interesantes. Este fin de semana vi una en HBO Max que se llama Los Sustitutos, si no estoy mal, y era un juego de esos. Las personas compraban un robot humanoide con inteligencia artificial, se le transfería toda la información, y cuando la persona moría, ese humanoide era la persona prácticamente. Entonces, y también ahí en esa película estaba como expuesto ese concepto de esa Agencia Internacional de Energía Atómica, pero de la inteligencia artificial, casi que un cuerpo policial buscando controlar esa inteligencia. Entonces, la ciencia ficción nos da ventanas al futuro. Y hay otro tema que también es muy importante, y es que gran parte de los avances en inteligencia artificial se han debido a la neurociencia, a entender el cerebro humano. Y la neurociencia está avanzando tremendamente. Y también la inteligencia artificial va a ayudar a que la neurociencia avance, o sea, es un ciclo que se refuerza. Cuando logremos entender el cerebro humano bien, porque todavía estamos muy lejos de entenderlo, esto va a proporcionar unos avances tremendos en el área de la tecnología, de la tecnología de inteligencia artificial, y seguro nos va a tocar algo por el estilo. Vamos literalmente a fundirnos con la tecnología, con la inteligencia artificial, para hacernos más listos o más inteligentes. Esto lo dice Raymond Kurzweil, y es una de esas propuestas de futuro que ahí está sobre la mesa. ¿Será que nos toca? Puede que sí, puede que no. Entonces, ya para terminar, simplemente voy a invitar ya a que me acompañen a dos personas que admiro y que me han permitido pues, compartir conversaciones muy interesantes. Les presento al profesor, que es profesor Francisco Vargas. Él es doctor en cibernética y fue decano de ingeniería de la Universidad de Antioquia hasta el año pasado, y es una persona que conoce mucho de estos temas y que nos va a ayudar pues, a ver cómo es el futuro. Yo quiero que por favor le den un aplauso al profesor. Y también les presento a Gabriel Posada, un hombre de radio, un hombre que a nuestra generación X pues, nos puso mucha música pues, desde Radioactiva, desde la X, desde una cantidad de cosas, y ahorita uno de los podcasters, diga yo, más importantes de Colombia, y también muy pues, el trabajo de Yahoo, por ejemplo. Entonces hay mucho se me olvidó la palabra, ¿cómo se llama? Transformación digital, y también nos acompaña para hablar de eso. Un aplauso, por favor, para Gabriel. Bien, entonces, no siendo menos, vamos a entrar ahora a conversar de estos temas. No sé, Gabriel, si nos propone alguna pregunta o cómo arrancamos este tema. Bueno, gracias por tenernos aquí, ¿no? Encantado
de ver una comunidad y un espacio en donde se habla de eso que uno lee y que se pregunta, ¿será que alguien más está leyendo sobre esto? Entonces, no sé si tienes por ahí a la mano un video que compartimos hace poco con el profesor Francisco, se lo pilló por ahí, que resume básicamente en 5 minutos toda la teoría de la inteligencia artificial, los modos de inteligencia artificial y por qué es tan importante y sencillo tenerlo en cuenta. Pacho, pues, viene de ser decano por 2 periodos en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, pero en esta conversación hace más o menos un mes nos estuvo compartiendo cómo ellos en su maestría en España, en su doctorado en España, ponían a los computadores a hacer un proceso el viernes y volvían el lunes a ver el resultado. ¿Cómo era eso, Pacho? Bien, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación, Juan. Pues esto nos da pie para empezar diciendo que la inteligencia artificial tiene más de 60 años realmente. Esto no es de los últimos 2 años, donde efectivamente se ha vuelto popular, se ha vuelto viral, como dicen ahora. Y en estos 50 años han pasado muchas cosas, desde digamos, el primer modelo de perceptrón, que era básicamente un modelo en electrónica, que todavía lo que está por debajo de todas estas redes neuronales, tan profundas como se quieran, es eso, básicamente, unidades de cómputo muy simples, que lo que hemos hecho... más fácil de medir es probable desertar. Dejémoslo correr si quieres. No, por seguir el tema, ahorita lo vemos. Pues lo que se ha venido haciendo es, pues al igual que sucede con los circuitos electrónicos, bueno, no sé, la audiencia, todos son de ingeniería, Hay de todo. de tecnología, hay gente de humanidades. Sí. Ok, pero es un poco para no olvidar cosas. Digamos, lo que ha permitido en los años del avance de la electrónica es en cada vez menos espacio, tener mucha más capacidad de cómputo, por eso pues, los teléfonos celulares ya hacen cualquier cantidad de cosas. Eso, llevado al mundo de la inteligencia artificial, lo que ha podido hacer es pues, que las máquinas aprendan más rápido por un lado, que aprendan mucho más, y recuerden que básicamente el principio de cualquier, digamos, inteligencia es la memoria, ¿cierto? Porque pues, no haría uno nada aprendiendo algo que al otro día se le borra, como la película aquella, ¿cierto? Entonces, eso también es lo que ha sucedido en los últimos años, ese boom de almacenamiento de datos por un lado, la capacidad de procesamiento en tiempo cada vez más corto, sumado a pues, la depuración de algoritmos de aprendizaje para las máquinas, ¿sí? De allí pues que efectivamente pues hace unos años pasaba eso realmente. Lo que ustedes hoy en segundos, pues, la herramienta de moda que es ChatGPT, ustedes en segundos logran, pues eso eran días que pasaba una máquina procesando y a veces la respuesta era simplemente frustrante y tocaba mirar qué había pasado y volver a compilar, como usted dice, entendiendo que eso es básicamente matemáticas en el fondo. Es traducir, es eso, el lenguaje natural al lenguaje de la máquina, hacerle una pregunta en el lenguaje que la máquina lo entienda y luego, por supuesto, traducir al final la respuesta. Eso es lo que, ese es el encanto de ChatGPT, ¿no? Pues un chat es algo hoy en día muy natural para todos chateamos en el mundo, hasta mi hija ya yo creo que maneja mejor esa tecnología que yo. Entonces, tener un chat al cual yo le pregunto mente, que realmente no nos interesa saber ese qué es, el que tiene por dentro, ese es el modelo de caja negra, y que me dé una respuesta, pues primero rápida, eso es impactante, segundo muy coherente, porque ese es el éxito de ChatGPT. Yo creo que ahorita podemos hablar un poco de la comparación con lo que ha sacado Google, ¿no? Que muchos han evidenciado pues, que ha sido un gran esfuerzo, pero que todavía ChatGPT goza de esa preferencia porque pareciese tener respuestas más naturales, más aceptables de parte nuestra. Y resulta que para eso pues solo se necesita un chat, ¿cierto? Podemos hablar un poco ahora más adelante de lo que implica pues, la ingeniería de prompts, que pues, ya se habla un poco de esa profesión, y es cómo hacer buenas preguntas para obtener buenas respuestas. Pero si ustedes se dan cuenta, ese es el método científico. El método científico es hacer buenas preguntas para obtener buenas respuestas. Así que esto todo tiene que ver con todo,
Y bueno, esperamos en este ratito que vamos a conversar, pues un poco, quitar tantos mitos y tantos tabúes que hay alrededor de la inteligencia artificial. Yo voy a hacer una pregunta un poquitín filosófica acá y vamos a ver si me acompañan con eso. En estos días escuché a un autor diciendo que le preguntaban qué es la belleza, qué es la belleza, qué es lo bello. Y el hombre llegó a una respuesta muy interesante. Decía que la belleza es lo que te produce a ti hacerte preguntas. Entonces, yo le pregunto a usted, ¿verdad que estamos viendo una explosión de la belleza en el mundo? Porque estas cosas me están llevando a hacernos muchas preguntas que antes no teníamos. ¿Qué opinas, Gabo? Pues hombre, yo le explicaba un poco a mi sobrino, que tiene 13 años, que cuando los españoles llegaron a América, trajeron espejos. Y esos espejitos se los entregaban a los indígenas y los indígenas les entregaban cargamentos completos de oro, porque a ellos les parecía muy curioso verse reflejados en esos espejos. Yo pienso que eso mismo está pasando en este momento con la tecnología, porque hemos llegado a unos niveles altísimos de vanidad, y una cosa muy distinta a la vanidad frente a la belleza. Y ahí me refiero de nuevo a nuestros ancestros, que decían que la belleza depende del ojo que lo mira, ¿no? Y creo que para eso también necesitamos cierta madurez de la inteligencia humana. Creo que en eso estamos en este momento. Pero muy interesante que también es que nos estamos viendo reflejados por primera vez en una máquina. O sea, eso sí muy impactante, porque antes no, antes eran instrucciones, pero ahorita sí vemos... Claro, porque sí, eso es lo que nos ha enseñado la red social, el reflejo humano de tal. Es decir, si las tecnologías de social media no hubieran desarrollado hasta el punto del selfie en el que estamos viviendo, yo creo que la pregunta no debería ser específicamente esa, ¿cómo me veo? ¿Verdad? Creo que llevamos, por mi percepción, unos 20 años de smartphones, y han sido 20 años en que creo que ya podríamos haber madurado tanto en el conocimiento de estas tecnologías, pero la hemos pasado distraídos, entretenidos. Yo, en este grupo yo soy el optimista. A ver, yo digo que lo que está sucediendo se debía vivir hace muchos años. Yo quiero insistir en ese punto. Que para el común de nosotros, para el ciudadano, digamos, eso está un poquito oculto porque no hemos logrado llevarlo a la aplicación tan simple como lo tenemos ahora. Ese es el gran paso. De ahí pues que cuando se plantean esas preguntas, digamos que se va a acabar el mundo, las máquinas van a tomar el poder, muy seguramente, porque de todos modos si las programamos para eso, pues lo van a hacer. La pregunta es, ¿queremos programarlas para eso? Entonces, hace mucho rato nosotros tenemos la capacidad de hacer tecnología que termine con este planeta. Y de hecho esa es la guerra nuclear, y por eso ya hemos tenido esa idea. Capacidad de hacernos daño, hace mucho rato la tenemos. Pero pues el gran reto es lo que ha surgido siempre, y ahorita lo decías, el proyecto Venus, qué tan bueno que las máquinas trabajen por nosotros y nosotros dedicarnos a contemplar el panorama, a admirar la belleza del mundo. Eso me parece una cosa muy bacana. Yo creo que absolutamente todos, cada uno de ustedes, los que han tenido la oportunidad de trabajar, los que obviamente están dedicados al estudio, hay una serie de tareas que son cansonas, que son repetitivas. Y uno dice, pero a mí, ¿por qué me toca hacer esto? ¿Yo qué gano con esto? ¿Cierto? ¿Eso qué me enseña? Y al final, pues eso termina en lo operativo, pero siempre en cada trabajo hay una parte que implica la creatividad, la malicia indígena, ¿cierto? Digamos, el hacernos preguntas. Esa es la parte a la cual muy bueno que pudieses dedicar cada vez más tiempo, hacernos preguntas, es decir, ¿y si hacemos las cosas de esta manera? ¿Y si hacemos las cosas? Es que cuando uno ve a este loco de Star Wars, es el Iron Man, pues, el hombre lo que hace es pensar, dice yo quiero esto, y hay un berraco robot que hace todo por él, ¿cierto? Sí. Tan bacano es esa escena, que la parte operativa, lo que ya sabemos cómo hacer, se le transfiere ese conocimiento a una máquina, que la máquina ejecute esa tarea y nosotros seamos beneficiarios de esa idea que teníamos nosotros. Yo creo que hacia allá es donde pues, hay que reflexionar, ver cómo ese es el desarrollo que queremos para la tecnología. Nos falta, por supuesto, pero esa discusión siempre estará. Entonces es
pues ¿para qué queremos las herramientas? ¿Para qué las creamos? ¿Cierto? ¿Para qué las vamos a usar? Es la pregunta que hay que hacernos constantemente. Y yo creo que el miedo que tiene la gente, que es muy válido, pues es el miedo al hombre, o sea, a la humanidad, a la maldad de la humanidad. Es decir, nos tenemos miedo a nosotros mismos, porque conocemos lo malo que podemos ser. No es la tecnología. No, yo creo que la tecnología no es el problema, es que al final de cuentas nosotros estamos detrás de la tecnología. Y si hoy ahora estamos hablando de inteligencia artificial, hay 2 o 3 cosas que están en un desarrollo tal que muy seguramente, si decidimos apagar la inteligencia artificial, saldrán estas 2 o 3 cosas que nos van a poner en una dicotomía tal, o sea, de hasta dónde podemos nosotros desarrollar tecnologías que puedan atentar contra nosotros. Pero ahora me toca preguntar a mí, ¿cómo les parece que esta mañana leí en algún medio en Twitter que Bill Gates dijo ayer nada más, que Google y los buscadores de Amazon y los buscadores especializados, al ritmo que va la inteligencia artificial, van a quedar obsoletos en cuestión de meses? Si a uno le hubieran dicho hace 6 meses que iba a salir algo superior a Google como buscador, jamás lo hubiera sospechado. ¿Qué opinan ustedes de esa apreciación del mismo Bill Gates? ¿O eso será porque Internet Explorer ya se enterró solo? Pues mira, yo creo que muchas de las cosas que están pasando hoy en día, básicamente no nos las esperábamos, o sea, ya como las vivimos, pues ya las asimilamos, pero si las pensáramos hace 5 años, pues nadie se imaginaría en el momento en que estamos ahora. Entonces, ese tipo de predicciones, a Bill Gates hay que tenerle mucho respeto, uno de los tipos que más ayuda a que la humanidad avance en todo lo de la tecnología. Entonces, me parece que es una opinión respetada. Yo, más que el buscador vaya a desaparecer, yo creo que va a evolucionar y se va a volver una experiencia más humana, pues no tan máquina, pues con una lista de cosas, sino más yo busco y ya converso con la máquina y la máquina me va dando matices y yo puedo interactuar más en una conversación. Entonces, van a haber buscadores más conversacionales y no tanto de lista, pues. Entonces, y yo creo que Google está trabajando ya hacia ese lado, Bing también está trabajando hacia ese lado. Entonces, vamos a ver una evolución de la tecnología hacia algo que ya lo estamos viendo y nos parece muy novedoso, muy bonito. Funciona muy bien. Sí, cuando un tipo de estos habla y dice estas cosas es porque ya hay un proyecto en marcha y ya sabe cuándo va a salir, eso con toda seguridad. Sí, exactamente. El buscador no va a desaparecer como lo conocemos, sí, desaparecerá. Ese concepto puede uno teclear con unos operadores booleanos y luego tener que buscar entre cuántos miles de millones de resultados, cuál es el que más le sirve a uno, pues eso ya, después de haber conocido ChatGPT, eso no tiene sentido. Es que ya uno le dice qué quiere que busque, cómo lo quiere, ya claramente eso está mandado a recoger. Pues, ¿qué pasa? Que hay que crear una experiencia de usuario y que pegue, ¿cierto? Y por supuesto, pues lo que aquí se va a ver es que pues, están los mismos que tienen hoy en día los buscadores, pues están en esa evolución. Pero esta es la historia de toda la vida, es decir, pues, yo no sé, está la historia de Blockbuster, es decir, que yo sé que ustedes están muy jóvenes, pero uno antes tenía que ir a un sitio donde le alquilaban unas películas. Así como cuando uno saca un libro de la biblioteca, así eran las películas. Y Blockbuster era una super empresa y no vio venir el cambio y llegó Netflix y se lo llevó por delante. Y hoy hay 10 plataformas, todo migró hacia allá. La televisión, como la conocemos, está completamente llamada a desaparecer. Esa vaina de que no tenga que le quiten la película a la edición comercial y que siempre son los mismos comerciales. Bueno, eso no, definitivamente no, aunque Netflix por ahí está pensando en un modelo de publicidad y demás. Pero no, yo creo que es apenas lógico, como les digo. Es que el proceso de Google, por supuesto, fue muy bueno, porque pues yo recuerdo cómo era buscar, ¿cómo se llamaba eso? Altavista, ¿verdad? Altavista.
eran los primeros buscados, bueno, Yahoo, sí, también. Hoy en día, pues claro, Google que se comió a todos esos, porque fue muy amigable la forma de presentar los resultados y tal, pero ya hoy en día esto no opera. Sin embargo, pues hay algo en lo que yo insisto y siempre lo hemos hablado, esto es una herramienta más, es decir, si usted usaba Google para buscar algo, pero no sabía qué estaba buscando, no llegaba a ningún lado, porque pues, era tal la cantidad de información que usted no sabía ni qué escoger, y por eso es que posiblemente uno entregaba una información que no tenía nada que ver con lo que le estaban preguntando. Si uno no sabe lo que está buscando, pues quién sabe qué va a encontrar. Y lo mismo sucede con la inteligencia artificial. Si usted no sabe de lo que está tratando de hacer, va a salir con cualquier cosa, pero eso no va a ser bueno. Es decir, las imágenes que hemos visto por ahí, que salen del Papa vistiendo la chaqueta de ¿qué? Es una imagen que no hace cualquiera. Eso no es que yo le dije hágala así y le salió la primera así o el pides. Es alguien que sabe de fotografía, de composición, que tiene nociones artísticas. Lo mismo quien hace el tema de música. No es que yo le vaya a la inteligencia artificial, cree una canción así, o sea, él le saca algo, eso sí, póngale sentido, porque igual la música también es matemática. Hoy salió una interfase con eso. Google lanzó hoy una interfase, bueno, hoy es el día de los lanzamientos, parece. Google lanzó una interfase a la que la puedes alimentar con la información y te entrega música. Pero es que el ejemplo es muy simple. Comparemos un piano de cola con un piano electrónico. Es una super herramienta. Pero si usted no sabe tocar el piano, ¿para qué le sirve? De acuerdo. Entonces, en eso se hay que saber de lo que estamos hablando y de allí pues que todos estos gurús de la comunicación pues que dicen que las carreras se van a acabar y uno para qué estudia y para qué se forma, pues eso no tiene ningún sentido. Eso es una herramienta más, y así hay que verla. Y para poderla entender y para usarla hay que formarse. Bueno, dos actualizaciones importantes. ¿Cómo te parece que Blockbuster volvió a abrir una tienda chiquita este año, por allá en un pueblito en Arkansas? Solo por el placer de la gente que está volviendo a los medios tradicionales o analógicos de ir a buscar películas y alquilarlas en VHS. No cerró la empresa tan del todo. Y la otra es que hace 20 años yo fui a una tienda de discos que este era el paraíso. Yo nunca había tenido una experiencia tan loca como esa, aunque he ido a todas las tiendas de discos que he podido. En su tiempo lo más grande era Tower Records, pero si usted iba a Tower Records de Los Ángeles era muy distinto a ir a Tower Records aquí en el Tesoro. Es decir, estoy hablando de una vaina de 2 plantas, así inmensa por géneros, por categorías, en fin. Pero esta tienda de la que les voy a hablar era más loca, porque eran 5 pisos hacia abajo, en Times Square, en la ciudad de Nueva York, y era la tienda de Virgin, es decir, vendían todos los sellos discográficos, la super tienda, pero ibas por niveles. O sea, en el primer nivel encontrabas música clásica, en el segundo encontrabas música infantil y libros, me acuerdo que había libros, en el tercero era solo de rock, el cuarto era de rhythm and blues, hip hop, era una cosa voladísima. Pero con el tiempo y los cambios de formato se movió la tienda Virgin, y creo que duró por ahí unos 6 años más hasta que cerró. Además era un sitio donde los artistas, ya imagínense, la tienda de discos más grande del mundo, un artista que llegara a Nueva York, allá era donde firmaba autógrafos, firmaba los discos, en fin. De hecho tuve la oportunidad de ir a ver a Gustavo Cerati allá, una firma de autógrafos gigante, le hacían fila. Esa iniciativa era de Richard Branson, el mismo creador de Virgin Galactic, el mismo creador de la tienda Virgin de la que les hablo y de Virgin Mobile. En este momento Virgin Mobile creo que es socio. Virgin Records se la vendió al sello EMI hace 20 años y hoy está anunciando que se cierra Virgin Galactic. Richard Branson, reconocido como el gran emprendedor inglés de todos los tiempos, el empresario que vio la música más allá de la música, entonces montó un sello discográfico, en fin, pero hoy está reconociendo
que frente a lo que está haciendo SpaceX y los cálculos hacia dónde van, pues está cerrando Virgin Galactic, que iba a ser, que era un proyecto que prometía llevar gente al espacio a hacer una ruta en estratosfera y volver a la Tierra. ¿Qué opinas de que se cierre un proyecto como esos a esta altura de la vida y qué impacto tiene eso sobre las tecnologías? Qué pregunta tan brava. Muy rebuscada. No, no, y me parece interesante el sentido de que es posible que esos grandes emprendedores de antaño, que fueron legendarios, porque de hecho él arrancó por aerolínea, me acuerdo, ¿no? El primer emprendedor de él fue, era Virgin Records, pero también arrancó. Ese fue como el tercer proyecto después de discos. Exactamente, pero arrancó con el tema de aerolíneas. Y era legendario pues por su evolución y todas sus cosas. Había tuvo un festival de música, es que Virgin era un montón de Una cosas. locura. Pero ¿qué pasa? De pronto hay personas que le pierden ese tsunami que dice Carlos Santana, pues llega y los avasalla, pues no son capaces de surfear en el tsunami. Y eso va a pasar mucho. Entonces también nos llamamos a todos ustedes, los que están aquí presentes, aprovechen este tipo de lugares. ¿Por qué? Porque ustedes son realmente privilegiados de tener este tipo de información. Y ustedes con esta información podrían surfear esta hora, si se lo proponen. Si ustedes vienen aquí a estar distraídos, a hablar con el otro, a hacer cualquier cosa, pues esta hora les va a pasar por encima y ustedes se perdieron de la oportunidad. Pero es una decisión personal, cada cual toma su decisión. Y eso es respetable. Yo respeto aquí a todo el mundo. Y el que viene a hablar acá y a no poner cuidado, su decisión la respeto, pero el tsunami le va a pasar por encima. Entonces, muy seguramente a Richard Branson le pasó eso. El tsunami le pasó por encima y no pudo surfear. Y vamos a ver mucha gente que le va a pasar eso. Entonces, va a ser una era de muchos estrellones contra la pared, de mucha caída de íconos, pero también el surgimiento de nuevos iconos, así lo veo yo. Ahí, pues hay que será el principio de los negocios, el cliente siempre tiene la razón, ¿cierto? Es decir, mi negocio es bueno mientras yo tenga clientes, no sé qué negocio sin clientes pues, ha permanecido. Y en ese sentido hay que saber leer qué es lo que se vende, o sea, qué es lo que busca la gente. Y eso es un poco lo que ha pasado con estas empresas, en el sentido que pues hay que, digamos, constantemente también tratar de entender cómo yo puedo ir cambiando mi negocio para que lo que yo vendo, lo que yo ofrezco como servicio, como producto, es lo que la gente está necesitando, entendiendo que los gustos, las necesidades, los anhelos cambian con los tiempos y con las generaciones, por supuesto. Y un poco para entender lo que la inteligencia artificial le ha aportado, digamos, al mundo, por lo que le propone, es un poco cumplir sueños, cumplir expectativas, porque como les digo y les decía hace un momento, qué tan bueno sería que, y esto porque no hay una máquina que lo hace más rápido, de mejor manera. Las máquinas tienen una gran ventaja, no se cansan, que las cosas siempre las hacen de la misma manera, pues como fueron programadas. Malo o bien, no sé, pero como usted la programa, la hace una y otra vez. No te hace sindicato. No te... Bueno, si se programa podríamos pero y eso, digamos, plantea cosas como, listo, que ya tengo esto controlado, ¿qué más puedo hacer? Entonces, esa es como la invitación. Y piensen en cualquier negocio, no sé, vamos a hacer el ejercicio, o sea, un restaurante. Pues básicamente, por supuesto, usted en principio la comida, pero digamos que usted siempre hace la comida la misma y es rica. ¿Usted qué espera a un restaurante cuando va a comer sabiendo que la comida es buena? ¿Usted por qué vende? Pues bueno, por lo que la comida es buena. Pero adicional, ¿por qué? Pues porque el mesero va a acordar de su nombre. ¿Sabe usted qué come? ¿Cómo le gusta? ¿Con qué lo va? Pues, ¿qué toma para acompañar la comida? ¿Qué postre le gusta? ¿Cierto? Esas cosas que en principio no tienen como tanto sentido para el chef, digamos, ¿cierto? Pero sí para el negocio, es lo que a usted le marca la diferencia. O el servicio a domicilio, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia o por qué uno pide de un lugar a otro una hamburguesa? Me dice, porque es la que me gusta. Ah, sí, pero de pronto es que las papitas llegan malucas como las empaca Mulana, ¿sí o no?
o este man tiene una bolsa muy fea, o queda muy lejos, o se demora mucho. Ese tipo de cosas, si ustedes empiezan a analizar, son datos, entonces lo que el mundo de la inteligencia artificial es, cuando a David le gusta la hamburguesa así, las papitas ya sabe que son de casco, no francesas, toma Coca-Cola pero cero, y le gusta de tal tamaño, y le gusta que le llegue a tal temperatura, Y precio de hamburguesa. la hamburguesa le gusta de esta manera, doble carne, el queso así, el tomate así, y resulta que, pues para uno, hay gente que tiene buena memoria y hay otra que no, ¿cierto? Y eso es así. Una máquina, eso le da lo mismo, se va a acordar siempre. Entonces, cuando Juan llega a hacer un pedido, se acuerda de todos sus datos. Y además de eso, le dice, ¿sabes qué, Juan? Me he dado cuenta que a vos te gusta la tocineta con chocolate. o algo así. ¿Qué es lo que hace Netflix? Tocineta chocolatada. Netflix te dice, lo que pasa es que viste tal serie y te recomiendo esta serie. Y usted no lo esperaba, ¿cierto? Y esas son las cosas que permite hacer la inteligencia artificial a cualquier nivel. Y si ustedes se dan cuenta, entonces llegamos al punto de todo esto, los datos, que esa es el nuevo petróleo, ¿no? Es decir, consuelo. Es en la medida en lo que pueda agregarle valor. Exactamente, y entonces usted dice, ¿y de dónde están sacando tantos datos de estos locos? ¿Cierto? Bueno, ahí ya empieza una súper discusión y es, pues yo no sé cuántos de ustedes leen la letra chiquita de cada aplicación que descargan. ¿Cuántos de ustedes de verdad leen el disclaimer de las aplicaciones que instalan en su teléfono? Yo creo que ninguno de nosotros, esperamos que usted tampoco. Bueno, en esos disclaimers por la general, ustedes autorizan que les estén recogiendo datos de dónde están, qué día fueron, a dónde fueron, dónde usaron su teléfono, con quién lo usaron. Y esa cosa en principio usted dice, qué bobada, ¿a quién le va a interesar? ¿Cierto? Porque dicen, individualmente puede que la cosa no sea tan profunda, pero cuando usted empieza a ver una población, cómo se comporta una población, qué gustos tiene, qué preferencias tiene, esa información ya se vuelve muy valiosa. Y eso es lo que todas estas aplicaciones hacen. Pero no cuántos usan aquí TikTok. Hace la. Bueno. Usuarios de TikTok en la sala. Hay unos que son muy honestos, otros vergonzosos, otros que no lo reconocen. Bueno, ¿cuántos tienen conocimiento? Esa es una herramienta de origen chino. Todos. No, todos no. ¿Y cuántos saben que esa herramienta está precisamente diseñada para recoger información? Luego se les ocurrió que podía ser una red social, pero en principio se diseñó para recoger información. ¿Listo? Y lo hacen de una manera descarada. Sí. Además que no empezó como TikTok, empezó como una herramienta para cantarle, para hacer karaoke prácticamente. Bueno, hablando de música, conectemos esto de una vez con música. Qué pena, yo soy el único DJ entre ellos tres, nos entenderemos bien el resto. Nosotros también somos DJ, pero malos. Ponen discos. Bueno, les cuento que en esta última semana la Asociación de Industria Disquera de los Estados Unidos le prohibió, como dicen las mamás, prohibido radical y contundentemente a Spotify, Deezer, Apple Music y las plataformas replicar cualquier tipo de canción o de música que pertenezca a estas disqueras en formato de inteligencia artificial. ¿Qué significa eso? Pues que están blindándose para que no les vaya a entrar inteligencia artificial a reemplazar a los artistas. Y aquí hago un paréntesis. Uno de mis youtubers favoritos, yo también tengo youtubers favoritos, pero a mis 50, es un productor musical, se llama Rick Beato, lo voy a buscar así como suena, Rick Beato. Y Rick dice que vamos a tener en el futuro versión Beatles más versión Beatles remasterizado del Sgt. Pepper's y versión inteligencia artificial de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Que vamos a tener Tupac y Tupac versión inteligencia artificial. Y me imagino que a algunos de ustedes les habrá llegado por el lado en las últimas 2 semanas esa avalancha de versiones de canciones en donde Freddie Mercury supuestamente está cantando Beat It de Michael Jackson o Billie Jean u otras canciones. Todo eso es inteligencia artificial y él dice que eso no es aceptado por el oído, por nuestras neuronas espejo y en fin, bueno, no tenemos una psiquiatra en el auditorio que nos lo podría explicar en un futuro.
Pero la pregunta concreta para ustedes dos ingenieros es esta. Después de que esta asociación se blinda frente a la inteligencia artificial, Universal Music ayer, que era las noticias tan recientes mías, Universal Music ayer firmó un contrato con un sello que va a hacer música específicamente de inteligencia artificial. Es decir, no, pero sí, sí, pero no. Así es. ¿Cuándo? Le estaba jugando a dos bandas y eso, por ejemplo, la política es muy normal cuando generalmente hay personas que financian los dos candidatos y el que salga gana con cara y con sello. Y así va a pasar, o sea, eso va a pasar, pero sí va a generar mucha fricción, o sea, ahí esa es la realidad que viene en el futuro. Nos tocó, la generación de nosotros, toda la fricción y literalmente el mierdero que armó Napster y todo, y vimos a los de Metallica en un juicio y bravo y todo el mundo berraco y no pudieron. No, pero una paréntesis. Además que a nosotros nos tocó, lo tenemos presente porque somos generación X. Exactamente. Pero en los 80 también hubo un movimiento para prohibir los cassettes. Y hubo otro movimiento en los 90 para prohibir las letras de las canciones, que fue donde salió el sticker de lyrics. Sí. En fin, todo está pasando. Todo eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y qué pasó con eso? Pelearon, se dejaron las mechas, cerraron a Napster, pero salió Spotify y triunfó Spotify. Yo creo que en la industria musical va a pasar lo mismo. Van a pelear y van a rasgarse las vestiduras por la música producida por inteligencia artificial, pero si una inteligencia artificial logra crear música que pegue, que le guste al ser humano, pues ahí ya es pelea perdida, ahí no vale nada. Por el momento va mal, escuché la de Freddie Mercury, cantando White Snake, pero yo no hay otra cosa ahí, o Is This Love, horrible, fea esa canción, eso no, ahí están a salvo, pero cuando produzcan cosas verdaderamente interesantes, ahí no les va a parar nada. Si prohíben que las actuales plataformas lo reproduzcan, va a salir una plataforma nueva, emergente, que va a permitir que esto se produzca. La van a cerrar, pero después va a salir otra, que ella sí va a poder, y eso es una pelea de nunca acabar. El que pelea contra la tecnología pierde. Esa sí ya va a estar muy clara. Entonces, para mí es una pelea perdida. Pacho, que dice que es el optimista. No hay nada que llame más la atención que lo que se prohíbe. Total. Eso es de una que le van a meter más la ficha. Juan, vi que recomendaste varias series y películas de Netflix, está la historia de Spotify. Sí, súper bueno. Muy interesante y, por ejemplo, allí también, para volver un poco al inicio de la charla, la obsesión del creador de Spotify es que cuando uno le diese play a la cosa, inmediatamente se reprodujese la canción. Esa era la obsesión del creador de Spotify. Realmente, y ese era un tema técnico muy jodido. Pero realmente para esos momentos de la creación, en donde, pues, no me acuerdo cómo era que conseguían las canciones, les tocaba ir a buscar, ellos les descargaban. Ares. Sí, pues poniéndose a virus y todo de cosas. Era una odisea. Y pasar a una plataforma que simplemente yo dijese, quiero tal canción, en un segundo me saliesen los resultados y en el siguiente segundo yo pudiese estar escuchándola, fue lo que cambió el negocio. Pero ojo, que ustedes se fueron ya muy adelante hacia Spotify y me olvidaron del iPod. Y el iPod fue el primer dispositivo que permitió acumular toda esa música descargada legalmente, cada canción pagada a 99 centavos, en un lugar en donde yo podía reproducirlas. Sí, estamos de acuerdo. Pues obviamente habría que hablar del Walkman y todas esas cosas, pero digamos, el boom tecnológico, lo que le ha permitido y le permitió a Spotify todavía estar muy vigente fue esa innovación tecnológica. Es que eso juro. Perdóname, te lo debato, Pacho, pero no fue la innovación tecnológica solamente. ¿Saben qué fue? El billete. Pues negociaron con las disqueras. Claro, pero Apple negociaba con las disqueras y no le daban tanta plata como la que le dio Spotify. ¿Usted sabe cuánta plata le dio a la industria disquera Spotify perdiendo durante más de 15 años? El 75% de las ganancias. Había otra plataforma en el momento en que salió Spotify. Pues Deezer. No, Deezer existe. Había otra. Y era muy lenta, era malísima.
Sí, esa historia termina mal. Sí, se llamaba Group Chat. Es que a eso me refiero, es que es la experiencia del usuario lo que marca la diferencia. Herramientas tengo y herramientas de inteligencia artificial habrá las que usted quiera, pero solo la que efectivamente cumpla los deseos del usuario es la que va a predominar y la que se, digamos, preocupe constantemente por eso. Es decir, música digital hace mucho rato existe, pero hoy en día, ¿cuál es el último servicio que usted recuerda? Son usuarios de Spotify, ¿verdad? El último nuevo servicio de Spotify que recuerdo. De podcast. Claro. Y acaban de matar el servicio de podcast video. Lo mataron ya, no les funcionó. Entonces, constantemente están lanzando cosas, o sea, no se quedaron en el cuento. Y luego, vuelvo y juega lo que les digo, el tener la posibilidad de saber fulanito de tal qué música escucha, en la mañana qué música le gusta, al mediodía qué música le gusta, qué artista le gusta, que le arma listas y le dice, ve, creo que esta te va a gustar. Conmigo no ha podido. Entonces ya tienen la recomendación de los lunes. Lunes recomendado y empiezo yo y yo, no. Bueno, de pronto por el artista. No. No, es indescifrable. Tostaste la inteligencia Inicia artificial. sesión. La tostaste. Yo le voy a lanzar una preguntita acá que me surge y es la siguiente. Salió en estos días una entrevista con San Alban y él, creo que es de ayer, Ese es el fundador de ChatGPT. sí, exacto, de OpenAI. Y este hombre está en Madrid, España, y le preguntaron, o sea, bueno, ¿cómo hizo esta vaina? Entonces, una respuesta que se me asemeja a otra muy icónica de Mark Zuckerberg, que más dice, nosotros para llegar a lo que estamos haciendo hoy, hicimos una cantidad de cosas estúpidas, así dijo literalmente, de cosas estúpidas, y por eso estamos acá. En su momento, Mark Zuckerberg decía hay que romper cosas y avanzar rápido, pero este nos dijo, hemos hecho muchas cosas estúpidas. Estamos en una era de la estupidez. Pero Steve Jobs decía precisamente ese era su eslogan. Keep it simple. Sí, pues no tan estúpido, pero sí por lo menos sencillo. Pero se viene una época de la estupidez para poder avanzar rápido en esto, o hay que parar la estupidez. A ver, esa es la pregunta. ¿Quién primero? Habrá que definir estupidez. Pero yo creo que, pues por supuesto, para llegar a algo que funcione hay que probar muchas cosas. Tampoco se trata de probar cosas sin sentido, ¿cierto? Eso tiene un orden. Pero no creo que hayan sido estupideces lo que han hecho. Realmente la historia del desarrollo de ChatGPT es emocionante en el sentido que había una constante expectativa de saber realmente cuándo iba a salir. Y si ustedes se dan cuenta, quien vio la luz fue ChatGPT 3.5. Sí, Ese fue el que dio la luz, ¿cierto? 3.5. El que dio la luz. Y entonces uno analizaba el ChatGPT 1 realmente funcionaba bastante bien. Pero lo que les decía hace un momento no era consistente con... Es decir, en este momento usted tiene una conversación con ChatGPT y vuelve a los días y él mantiene el contexto de la conversación. Eso fue difícil lograrlo. Si ustedes se dan cuenta, él va mostrando el texto, digamos, progresivamente, ¿cierto? Eso tiene una razón de ser y la tecnología es eso. Él va creando la siguiente palabra, la tecnología de la siguiente palabra y va recogiendo todo el contexto. Eso era todo un reto, sobre todo que, pues, si ustedes se dan cuenta, pues yo creo que ya está para todos los idiomas. sí. Y esto es un gran reto, en el sentido de que si ustedes se dan cuenta, pues el lenguaje chino, ¿no? El alfabeto chino es pues, completamente diferente al nuestro. Esas son imágenes o símbolos. Y la estructura de crear una palabra o una frase es completamente diferente al español, al inglés. No sé si ustedes conocen algo de alemán. Y hay un chiste de los alemanes y es que hay que esperar la última palabra de la frase. Bueno, a ustedes toca acá la última palabra de la frase para no entenderla, porque cambia el tiempo de la conjugación de los verbos y demás. Entonces, ese tipo de cosas era lo que hacía todavía, digamos, imperfecto el ChatGPT.
pero si ustedes se dan cuenta, tecnológicamente ya estaba más o menos maduro. Lo que había que hacerlo era un producto, ¿cierto? Un servicio que, insisto, cumpliese con esa experiencia de usuario de que fuese, digamos, amigable, ácido, muy rápido y consistente. Es que realmente, pues sí, uno a veces encuentra respuestas un poco chistositas de ChatGPT, pero la gran mayoría de los casos tiene una reacción impresionante. Además que si usted le dice, no, yo creo que eso fue más en un lenguaje más técnico, cambia inmediatamente las palabras, usa sinónimos, entonces es una cosa interesantísima. Y eso fue lo que, digamos, pues tal vez él decía, tuvimos que tontear mucho, porque en esa última parte el tema de prueba de error fue mucho. Y sobre todo que, pues yo no sé si ustedes alcanzan a imaginar, porque claro, uno dice, ¿y eso cómo funciona? Es decir, pues todos más o menos entendemos, y si no lo explicamos rápidamente, un servicio web, pues si bien para ustedes todo está en la nube, pues al final de cuentas hay un servidor, hay algo físico que está consumiendo energía en algún lado, ¿cierto? Puede que esté realmente lejos. Las instalaciones de OpenAI son absolutamente grandes, el manejo, digamos, de la energía en esto también significaba un reto tecnológico y entiendo que tuvieron un par de traspiés en eso, porque mantener este monstruo funcionando implica un desafío también desde lo que es la infraestructura detrás de todo esto brutal. Entonces había muchos frentes de trabajo. Y pues yo creo que el hombre empezó a usar una palabra, digamos, ahí muy tranquila, hicimos estupideces, pero realmente fueron muy osados en tratar de lograr lo que mucha gente quería. Yo creo que ese es el punto, lo que la gente estaba esperando. Y la mayoría de estos genios se burlan de ellos mismos, sobre todo cuando lo logran. Mark Zuckerberg también decía en sus principios que le parecía medio idiota a la gente de las universidades con la que armó la red de Facebook porque le regalaban sus datos, cosa que hoy en día vale oro y hay una minería de datos. Pero en contexto general, yo pienso que sí estamos viviendo un momento crítico en el conocimiento y en el razonamiento del ser humano. Parte de eso pues lo vimos en el día a día en Colombia. Yo, por ejemplo, no soy capaz ya de conectarme con el noticiero de televisión que ve mi mamá mientras almuerza. Para mí es una tragedia, tengo que ir de ahí. Yo, lo que mi mamá manda por WhatsApp, que le parece muy valioso, probablemente yo ya lo vi en Hotmail en el 2007, la misma cadena, la misma. Es decir, entonces es un entendimiento, es un lenguaje. Y el problema es que perdemos por minoría. Es decir, cuando usted tiene otros valores configurados, hay cosas que ya realmente no conectan con ellos. Y eso es lo que está pasando en la transición y en la transformación digital. Dicen que en la consolidación de la inteligencia artificial, en lo laboral, va a haber una brecha gigante entre gente muy preparada, con tremendos asistentes para desarrollar su trabajo, inteligencia artificial, y otra gente completamente aislada porque nunca se conectaron con el asunto. Es muy parecido a lo que dice el profe Juanda, que esta avalancha la podemos pasar por encima o por debajo, pero no la podemos ignorar. ¿Qué dice el profe Pacho? ¿De qué se acordó? No, es que siempre hay varios tipos de no sé, las personas como apropian la tecnología, ¿no? Están, que eso se llama, tan pronto sale la tecnología de una, súper gomoso, la estudian, la compran, están los pioneros, digamos, y siempre hay un porcentaje de personas que dicen, no, no es lo mío, no me interesa y no la voy a usar, y son felices. Es que ¿qué problema? Lo que pasa es que pues, tendrán que encontrar esas otras personas que compartan esos gustos, porque si no, pues se van a ir viendo aislados. Yo no sé si eso es bueno o malo, es como el que no tiene celular hoy en día. Existen, las personas existen. Y llevan su vida, llevan su vida, y pues ellos Van a hacer fila en el banco. sí, pero existen todas las sucursales bancarias, pero porque hay gente que se niega a eso. Entonces, es válido, es decir, les tocará adaptarse y entender que habrá gente
sin un teléfono no vive realmente, ¿cierto? Que si no lo escribes por WhatsApp, pues no te responde una llamada, cosas de esas. Eso pues, es cuestión de acomodarse, yo no lo veo tan problema. Pero también aquí hay un tema que pongo sobre la mesa y es que, por ejemplo, no sé, es posible que haya sido uno de ustedes dos que le escuché algo así, de que, o alguien o leí en algún lado que vamos a empezar a ver una generación que va a estar acompañada de la inteligencia artificial desde chiquita. Entonces va a ser criada con inteligencia artificial y esa inteligencia artificial se va a acordar de las interacciones desde niño hasta grande. Entonces vamos a tener como ese acompañante de vida y va a ser una primera generación que va a tener un acompañante de vida virtual. Eso va a ser un cambio profundo, porque antes la tecnología no era así, de esa manera, como que me acompañen, no, pues era como más circunstancial, pero el que me conoce, el que me dice, eso va a ser primero. Un asistente virtual. Yo que se llamaba Tamagotchi. Pregunta. No recuerdo si fue que vos me mostraste un video donde alguien conectó un chat GPT a una cámara, pues un computador, y él le decía, venga, le muestro lo que tengo en la nevera, y la inteligencia artificial le reconocía todos los productos, que tenía papaya, que tenía eso. Entonces cuando lo reconoció le digo, deme como una recomendación o hágame una receta que tenga con los productos de mi nevera y que sea de tal estilo de cocina. Y que lo pueda hacer rápido. Sí, y el chat le respondía. Entonces uno dice, eso se va a conectar, o sea, va a haber una conexión entre, digamos que uno y la máquina, y todo el tiempo, ¿qué pasa cuando hagamos esto? ¿Qué tal si hacemos tal cosa? Lo que estás diciendo no es muy loco, y como te parece que hace 3 años nada más, en el CES, ese es el Customer Electronics Summit, que es un encuentro nacional pues, de tecnologías de consumidor, que además se reinventó en el tiempo, porque eso era tecnologías de televisión y de radio, y hoy en día ahí se estrenan todas las últimas tecnologías. Y hace 3 años, ahí me dejó muy descrestado, hace apenas 3, una lavadora que se conectaba con una aplicación de tu teléfono y hacía una medición del estado del tiempo, más tu calendario, y buscaba dónde tenías huequitos o espacios de acuerdo con el estado del tiempo para recomendarte cuándo lavar ropa. Eso parece una usabilidad maravillosa. Entonces, pues adivinen, ya la están vendiendo aquí en Medellín, Colombia. Internet de las cosas. Profe, lo que decías, me parece que es lo mismo, pues que ha pasado muchas veces durante toda la existencia de la humanidad. Por ejemplo, yo nací con un celular. Exactamente. Nací, mi primita que nació hace 10 años, ella nació con Google, ella nació buscando en Google, ya las nuevas personas van a nacer buscando en ChatGPT o en una nueva que le gane a ChatGPT. Entonces, realmente todo el tiempo hemos sido así, personas que nacieron con el televisor y otras que no, con el teléfono y otras que no, con el carro y otras que no. Un montón de avances tecnológicos que han cambiado la... Pero sabes, hay algo que me sorprendió mucho y por eso es que yo al relacionarme con personas de otras generaciones ya soy demasiado respetuoso porque uno no conoce, ¿entiendes? O sea, uno le da literalmente ofensivo. Exactamente, le da susto que esto será ofensivo, entonces eso. Lo que me sorprendió fue con un comentario de una chica que nos ayudaba a grabar un podcast. Ella tenía 24 años y me decía, para mí los de 18 ya son extraterrestres. Entonces, una brecha como de 4 años y ya es un cambio total. Entonces, la pregunta es eso, la pregunta es que si esta tecnología nos va a empezar a generar unos cambios tan tremendos que en un periodo de 2 o 3 años ya no nos podamos ni siquiera reconocer con la otra generación. Es algo que se está viviendo, y ella me lo decía, ¿no? Yo tengo 24 años y al de 18 un extraterrestre, no lo entiendo. Yo de ahí para abajo, pues, para todos son extraterrestres, pero es muy complicado, muy difícil. Pero igual yo creo que los cambios generacionales se dan con o sin tecnología, ¿cierto? Es decir, el mundo va cambiando, pues, las historias van cambiando y van creando imaginarios diferentes en las generaciones.
Lo que pasa es que ahora tenemos un mundo más conectado, uno se entera de más cosas, pues antes pues, muy difícilmente se enteraba lo que pasaba al otro lado del mundo, ahora en cuestión de segundos tiene la noticia. Se va al otro extremo, por supuesto, que la cantidad de información pues, es tan impresionante que uno se satura, ¿no? Y eso pues, va generando, digamos, cambios en hace 50 años pues, la gente que iba a pensar en cambio climático, pues eso no era un problema. Hoy en día es casi que creo que obligatorio el tema y hay que hacer algo. Y la generación que es ahora irá con ese chip, o sea, venga, que eso que usted está haciendo va en contra de lo que... Y lo que hacíamos nosotros, creíamos que saben es que a la generación para ellos simplemente sería pecado, ¿cierto? No se puede hacer juntos, pues, porque el contexto no es. ¿Está hablando del desodorante en aerosol? Más o menos, con un clorofluorocarbonatos. Yo pienso que, ¿sabes qué, Wanda? Yo pienso que eso siempre ha pasado. Mis tías no se entienden con sus mamás y las abuelitas, mis primitos no se entienden con mis tías. Es decir, eso siempre ha pasado. Lo que pasa es que en Colombia es un poquito distinto, probablemente pasa en todas las culturas, pero la nuestra es una cultura muy particular y muy afianzada hacia lo tradicional, y es la primera vez que se rompen tradiciones, y esas rupturas pues obviamente generan unos rayones en la familia, nada más del aspecto religioso, ya hay una ruptura ahí, ya mis sobrinos no van a misa con la abuelita, por ejemplo, ya eso genera ahí un evidente distanciamiento, pero demográficamente, por ejemplo, ya en este momento está trazado hasta las nuevas generaciones, que son la generación alfa y la generación Z, que es la anterior. Estas son generaciones hiperconectadas, es decir, como lo decían hace un momento, tu sobrinita nació hace 10 años con un celular. Si empiezas a mirar de ahí para atrás, las generaciones se van desconectando un poco, hasta que llegamos a la última generación viva, que es la generación silente. La generación que, en otras palabras, es silenciosa. ¿Quiénes son esos? Los abuelitos. ¿Por qué? Bueno, pues porque en su momento los llamaron la generación silenciosa porque no tuvieron opinión por ningún lado. Y son los que nacieron antes de la Segunda Guerra Mundial. Esa generación, que ya son viejitos, muy viejitos, que están muriendo, esa generación no usa la telefonía, mucho menos van a utilizar la mensajería instantánea. No saben cómo prender un computador, por lo tanto tampoco les interesa. Tal vez se encuentran cierta validación en la información a través de la televisión y la radio, pero si no lo prenden, ellos igual no les hace falta. Estos eran los que encontraban cierta validación leyendo el periódico, pero el teléfono, el periódico ya no les hace falta. Lo único que le hace falta a la generación silenciosa o silente es con quién hablar. Por eso es tan importante volver a hablar con los viejos. Por eso es tan importante que uno se los encuentra, preguntarles cómo están, saludarlos en la calle, porque siempre van a querer hablar. A diferencia de nuestras generaciones, generación X hiperconectada, generación Y que mucho más, y ya llevamos a los millennials y los centennials, en fin, y los niños. Que a niños, que me parece lamentable, que no sueltan el celular ni siquiera para ir al baño o para correr. Ahí voy a conectar con una posibilidad de esta tecnología, porque nosotros acá también estamos viendo, hay un cambio social muy grande que se llama el bono demográfico, es decir, esta es una sociedad que está envejeciendo. Antes la pirámide poblacional era mucho más chata en la base, mucho más amplia en la base, es decir, había muchos más jóvenes y muchos menos viejitos. Ahorita hay más viejitos y menos jóvenes. Por lo tanto, es una población que va a necesitar más servicios. Antes los jóvenes cuidaban a los viejitos, ahorita hay una cantidad de viejitos solos, pero por lo que vos decías de que el viejito necesita con quién conversar, hay por ejemplo a futuro una posibilidad con este tipo de tecnología que es conversacional para poder cuidar, poder acompañar a una generación que va a estar cada vez más sola. Entonces, esa también es una cosa del futuro, la inteligencia artificial acompañando a los viejitos, porque es la única, porque ya hijos casi no van a tener y todo el cuento. Culpable.
teniendo en cuenta esta generación de los silenciosos, como estabas comentando, y tener en cuenta que la tecnología cada vez está avanzando más rápido, ¿crees que llegue un punto en el que la evolución tecnológica sea mayor a nuestra capacidad de adaptarnos? ¿Y qué consecuencias tendría eso? O es que ya, digamos, ya a mi mamá le habla el celular. Mi mamá, hay cosas que le llegan notificaciones y mamá te timbró el celular. Ah, yo no sé qué es eso y eso pita por todos los lados. Yo no voy a mirar eso. Y resulta que es que le están llegando un mensaje de texto por EPN. Ella solamente sabía abrir WhatsApp, porque la ruta ya se la enseñaron los hijos y los nietos. Eso ya está pasando, ya estamos llegando a ese nivel crítico. Pero también existe el reto y la necesidad de adaptación y la gente, por ejemplo, hace 10 años, hace 13 años yo hablaba de códigos QR y eso era hablar en chino. Hoy en día uno se encuentra un código QR, está en un paradero de buses y la gente ya sabe porque es una tecnología muy fácil de entender. Además, ¿cómo se dice eso? Es intuitiva y es fácil de llegar. Entonces, yo creo que sí estamos llegando a esos tiempos, pero también hay unas tecnologías que son muy fáciles de usar. ¿Qué piensa Pacho? No, esa pregunta es muy buena, porque, es decir, si lo más importante de la tecnología es la usabilidad realmente, ¿cierto? Pues como que tenga algún sentido para uno usarla. Pero también, entendiendo eso como un negocio, se ha ido cayendo en el otro extremo, y es, digamos, el tema de los niveles de obsolescencia, que se llega demasiado rápido a los niveles de obsolescencia de las tecnologías. Y a veces las curvas de aprendizaje, para pasar de una tecnología a otra, cansan. Uno dice, otra vez, tener que cambiar esto, y también pues dependerá del contexto, ¿cierto? Digamos, hay decisiones que implican servicios públicos o servicios de gobierno, de Estado, ¿cierto? En donde hay que tener mucho cuidado con, digamos, cambiar radicalmente una tecnología, porque eso implica privar a la gente de acceder a cosas que muchas veces son derechos y ese tipo de cosas. Y allí es donde, digamos, está hay que mantener ese balance entre el avance de la tecnología y ponerlo al servicio. Porque además, pues son también, eso sería otra charla súper bacana, de las tecnologías que sin ser malas no fueron adoptadas por la gente y simplemente desaparecieron. No llegaron en el momento que eran, no se presentaron de la forma que era, y como no fueron apropiadas en su momento, cuando la gente estaba preparada para ellas, llegó otra cosa que simplemente las hizo desaparecer. Entonces sí, es un tema súper interesante y el cual hay que tener en cuenta, es decir, en qué momento yo debo presentar una tecnología y cómo seducir a la gente para que la use. La gente no usa la tecnología por obligación, eso es así. La acepta o no acepta, y ese es uno de los grandes retos de los creadores de tecnología. Son múltiples los casos en donde un mal proceso de apropiación de tecnología echa a perder todo el trabajo. Es que viene nada más la línea telefónica. La línea telefónica en este momento sigue siendo vital para los adultos en Colombia. La gente no quiere entrar a un sitio web, no quiere dialogar con un chat, la gente quiere llamar y que le conteste a alguien. Lamentablemente las líneas telefónicas en Colombia las contestan hoy en día en México o en Costa Rica. O cuando llamas de Estados Unidos, que uno le contesta a Good morning, Mr. Posada. What's your do for you today? Entonces, todo eso está cambiando. Lamentablemente, dejando a muchas personas en el camino. Y pensando en lo que estamos hablando aquí, reflexionaba un poco sobre la abuelita de mi hija tiene 3 años y medio, tiene las 2 abuelitas vivas afortunadamente, pero donde la abuelita materna, la abuelita no le sabe poner YouTube en el televisor, no sabe hacer eso, ya no es capaz, el control remoto no le da. Y eso, ¿qué podemos hacer? Y tampoco va a entender la ruta, son 3, prender el televisor, tocar el menú y llegar a YouTube, no le da. Pero vea, yo creo que ahí se plantea un tema muy tremendo y es el tema de inclusión. Y eso durante mucho tiempo se trabajó en inclusión digital, en el sentido de que, por ejemplo, hacer tecnología que fuera amigable con la persona ciega, con la persona sorda, con la persona... Ahorita la inclusión digital tiene que contemplar eso, porque
si lo que vos decías, si esas curvas de obsolescencia son cada vez más rápidas y esa apropiación va a ser cada vez más difícil, más cansona, en algún momento alguien le va a tocar decir, nos va a tocar hacer una disciplina de inclusión digital para que así estemos avanzando rápido, el viejito sea capaz de usarnos porque nos tiene que usar. Pero es todo un reto, o sea, es todo un reto y estamos llegando a un punto donde la gente se cansa, o sea, yo, por ejemplo, estoy muy agotado de tratar de seguir el pulso a todo esto porque me siento en esa necesidad y a veces leo todo el día noticias de inteligencia artificial y salen a toda hora, todo el día, entonces es agobiante, entonces me toca a veces tener como ciertas salvaguardas, pero si nos metemos en el tren así tan rápido, hay mucha ventaja por fuera, y mucha ventaja está excluida y se van a generar esas capas, esos guetos, esas cosas y eso. No sabemos dónde nos lleven, eso es futuro, eso es lo que viene. Hay un término que se te olvidó ahorita, transformación digital. Vea, la parte, no la menos importante, pero sí la última que se debe definir en un proceso de transformación digital es la tecnología. ¿Qué quiero decir con eso? Que antes de eso hay que decirle a la gente por qué vamos a cambiar algo, para qué lo vamos a cambiar, cuál es la verdadera necesidad del cambio, qué significa el cambio y al final decirles qué y cómo lo vamos a cambiar. Y ahí fallan la mayoría de procesos de transformación digital y es que se les presenta a todo el mundo una herramienta, ahí todo el mundo entra en pánico, no entendió por qué esa herramienta llegó, hay trabajos que cambian con esas nuevas tecnologías, la gente no supo por qué ni para qué, y ahí es cuando la gente simplemente dice, vamos a prohibir, vamos a rechazar la tecnología, vamos a boicotear este proceso de transformación, y es eso. Entonces, muy bacana esa pregunta, porque efectivamente estos procesos, digamos, de transformación digital de las sociedades, el eslabón que debe ir de último es la tecnología. Antes de eso hay un cambio cultural muy fuerte que tiene que hacerse bien hecho, pues hay gente muy especializada en gestión del cambio, ya me cuento, y hay que hacerlo de una manera adecuada para que la gente reciba la tecnología y la use. Pero eso también genera una responsabilidad en el sentido de que, ustedes, no insistir, ustedes son privilegiados. ¿Por qué? Porque ustedes están accediendo a un conocimiento que hay mucho, pero no hay nada. O sea, esto es por toda parte, pero cuando es de por toda parte cae en el tema del chisme, de la moda, entonces la gente le resbala. Pero aquí en este recinto están recibiendo fundamentos, es decir, ustedes están pudiendo apropiar de otra manera diferente a lo que el común de la gente lo puede hacer. Y eso genera cierta responsabilidad en el sentido de que ustedes van a estar llamados a acompañar procesos de organizaciones, de personas, de empresas que les va a pasar el tsunami por encima. Entonces, el estar acá genera esa responsabilidad y ustedes los llaman a acompañar esos procesos de adopción que a muchos van a ser traumáticos, van a ser de miedo, van a ser de penuria, pero ustedes ya tienen ciertas herramientas para decirle a la gente, cálmate, que esto nos puede ayudar y así. Entonces ustedes van a ser guías de la sociedad, ojalá, para este tipo de procesos. Ahora, un ejemplo para digamos, para que entendamos de alguna manera este tema y cómo a veces hay que tomar medidas para que esto se haga bien. Bueno, por época de pandemia y por todo el tema, recuerden que los menús físicos desaparecieron, ¿cierto? Ustedes llegaron acá. Y pues para un restaurante son costos. Imprimir y mantener actualizadas las cartas, los menús es un costo. Y llegó un momento en donde ya después de pandemia uno iba y no, es aquí el código, y no había. Y ahora, lo que hablamos ahora, eso empieza a aislar, a discriminar a una serie de personas que no tienen la posibilidad de leer el código. Dice, pero ¿cómo no tiene un celular? ¿Cómo no tiene un plan de hacerlo? Entonces el gobierno, o sea, por ley, ¿cierto? Entonces con esto digo, ustedes tienen que ofrecer la carta en físico. Porque si no, estaríamos privando a alguien de ningún servicio, ¿cierto? Entonces ahí es donde es muy bueno que la tecnología nos permita el menú digital, uno obviamente lo actualiza, lo pone
bacano, lo cambia todos los días, como Google con el que cambia la vida, bacanísimo. Pero estaba perjudicando a una población. Ese tipo de cosas, si no se hubiese corregido, hubiese, digamos, hecho algo contraproducente. Y es que posiblemente ya la gente escoge, ya no dice voy para la buena comida, tiene el menú digital o en físico, y esa es la forma en que la gente, porque si no va con la mamá o los papás, ¿cierto? Les toca, ¿cierto? Eso daña los negocios y daña los procesos de transformación digital, como les decía. Entonces hay que entender muy bien cómo es el público y las personas involucradas en lo que yo estoy manejando. Y la tecnología siempre debe aportar, siempre debe mejorar la experiencia. Cuando eso no se tiene claro, se tiene duda, repiensa el tema, haga un ciclo más, haga un sprint más y valide. La experiencia del usuario, como les digo, marca la parada en cualquier industria. Y allí se equivoca muy fácil. Bueno, yo ya para terminar, porque ya vamos cerrando el tiempo, simplemente quiero plantearles una pregunta. Estamos hablando de reflexiones sobre el futuro de esta tecnología. ¿Qué mensaje cada uno de ustedes le dan a este grupo de estudiantes que están en esta cátedra hablando y mirando el tema de tecnología para lo que se viene? O sea, a partir de la experiencia de ustedes, ¿qué mensaje o qué reflexión o qué consejo o qué les quieren decir a estos señores y señoras y señoritas que estén aquí sentados pretendiendo conocer algo de la tecnología? Bueno, yo hago una reflexión basada en un gran comentarista deportivo que tiene la ciudad de Medellín, que se llama Weimar Muñoz Ceballos, que alguna vez oyeron radio. Weimar comenta más o menos así: deportivo y tecnología. Pero Weimar es un gran sabio, es un señor de los que más sabe de arte en esta ciudad, y creo que es el único que nos entendemos como amigos, porque yo de fútbol no sé, pero como gran sabio le he escuchado decir un par de veces la misma apreciación sobre la gente en la universidad. Hay gente que va a la universidad y hay gente que la universidad pasa por ellos. Ellos pasan por la universidad y la universidad también pasa por ellos. Y eso es más valioso que ir a la universidad. Hoy en día, y ustedes mismos lo saben y saben de qué estoy hablando, es más importante entender la clase que ir a la clase. Ir a la clase a dormir o solamente por presenciar no es válido. Lo importante es usted qué puede aprender. Y en esto insisto lo mismo que dije hace un rato. Llevamos 20 años de desarrollo de tecnologías, de smartphones, y estamos entretenidos mientras que las máquinas están aprendiendo. Así es. Hace unos días conversaba con una empresaria, una alta directiva, y me decía, ¿de dónde me recomendaba me meto a estudiar programación? Yo decía, ¿y para qué quieres estudiar programación? No es para entender todo este mundo de la inteligencia artificial. Y me decía, no, usted no necesita ponerse a estudiar programación. Eso es una herramienta, si quiere, aprenda a usarla, pero no tiene que llegar a ese nivel. En los temas tecnológicos hay que tomar una decisión. Yo voy a ser creador de tecnología y eso es un proyecto de vida, ¿cierto? Y obviamente hacer tecnología hay muchos frentes. O yo voy a ser un usuario de tecnología y lo que tengo que tratar de hacer es entenderla como todo. Es decir, ponete a pensarme, pues un martillo es una cosa básica, pero tiene su ciencia. Hay que aprenderlo a usar. ¿Cierto? Eso tiene 2, 3 funciones que hay que saber. Entonces, usted no necesita aprender a hacer martillo. Necesita entender eso, para qué lo hicieron, cómo se usa de la manera correcta. Y esto con la tecnología es algo que uno tiene que abordarlo de esa manera. ¿Yo qué rol juego? ¿Yo soy usuario o estoy en el mundo de la tecnología? ¿Cierto? Y allí, pues, si estoy en el mundo de la tecnología, pues hay una cantidad de cosas que uno puede hacer por dentro, pero la gran mayoría de nosotros vamos a ser usuarios. Y lo que uno tiene que hacer es una aproximación a entender la tecnología y tener la tranquilidad de decir, esta tecnología a mí no me sirve. Y no ven trasnoche. Así todo el mundo habla de esa vaina, si a mí no me sirve, si a mí no representa un valor agregado, yo sé eso qué es, más o menos para qué sirve, pero yo no la uso.
Es eso. Yo simplemente para cerrar esta sesión y agradecerles pues tremendamente a Francisco, a Gabriel, que nos hayan acompañado. Pues un concepto que escuché hoy en el podcast y es que las universidades que verdaderamente son importantes son las que logran transformar el entorno en el cual están. Y ustedes son parte de la universidad y ustedes están en la universidad recibiendo esto. Entonces, el llamado es a que ustedes cojan estos conocimientos y transformen sus comunidades o sus entornos, para bien o para mal, pero los transformen. En el sentido de que, perdón, no para bien, para bien, para mal no, qué pena. No para bien. No, para bien, transformenlo para bien. Lo que Claro que si hay un buen villano aquí. sí, también. Si hay un buen villano, tiene muy buenas herramientas, pero no, transformen sus comunidades para bien y utilicen estos conocimientos, estas perspectivas para acercarse, ojalá con esperanza al futuro. Los que se acercan con ese miedo, con esa cosa tan maluca, esa angustia, pues simplemente van a pasar un mal rato, pero los que se acercan con esperanza y los que se acercan con deseo de mejorar lo que hay que mejorar, se van a divertir mucho porque están en una época privilegiada. Yo quiero que nos despidamos de Gabriel y de Francisco con un gran aplauso. Y muchas gracias por haber asistido a esta sesión. Gracias por acompañarnos. Gracias, muchachos. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.